Comencemos en el día de hoy exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, nombre sobre todo nombre. Para nosotros podernos exponer correctamente a lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas y exponernos a este aspecto de entrar en la palabra a través de los evangelios, tenemos que hacernos conscientes de que Jesús es nombre sobre todo nombre. ¿Quién habría sido, si te preguntaras, quién había sido el mejor líder que ha tenido el pueblo de Dios? Indiscutiblemente, gente pudiera decir que pudo haber sido Moisés. Otros pudieran decir que fue David, mientras conocen la historia y la guianza del pueblo de Dios. Algunos otros colocarían entre los mejores a Abraham, ese famoso padre de la fe. Pero ante el nacimiento de Jesús, el pueblo de Dios esperaban, antes del nacimiento de Jesús, el pueblo de Dios estaba esperando, era la expectativa de alguien con el linaje de Abraham. Estaban esperando un libertador más grande que Moisés y estaban esperando un gobernante más grande que David. En Jesús se encontraba aquel que podía tener aquel linaje, aquel que es lo que quiero mostrarte en esta noche, que era más grande y como libertador que Moisés y un gobernante más grande que David. Jesús vino a cumplir esas profecías. Eso es lo que te decía ahorita mientras te explicaba a lo que nos íbamos a exponer. Cuando miras el libro de Mateo, cómo se pronuncia esa frase, para que se cumpliese lo que estaba escrito. Para que se cumpliese lo que estaba escrito. Porque en Jesús había cumplimiento de esa profecía. Su nombre tendría que estar por encima de todo nombre. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Y por eso la intención de Mateo al escribir su evangelio, dando a conocer una vez más a Jesús como Rey y el cumplimiento de todas estas profecías en él. Acompáñame al libro de Mateo, el capítulo 1, el verso 22 al verso 25. Hoy vamos a leer mucha palabra. Trae la Biblia, trae una libreta para esta serie de mensajes. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Mateo, el capítulo 1, el verso 22 al verso 25. Dice la palabra del Señor. Todo esto aconteció, ¿para que qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Esta es la famosa expresión que vas a mirar varias veces en el libro de Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto se dio para que se cumpliese lo que dijo el Señor a través del profeta. ¿Y qué dijo el profeta? Mira el libro de Isaías. Mira el libro de Isaías, el capítulo 7. Miremos el verso 14 y el verso 15. El libro de Isaías para mí es fascinante, haciendo muchísimas expresiones de lo que es Jesús y esa venida de aquel hombre tan esperado, ¿verdad?, por un pueblo, y que nosotros hoy conocemos lo que se transmite a través de él, recibiendo la redención de pecados por su sacrificio. Isaías, el capítulo 7, el verso 14 y el 15, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. El profeta Isaías, miles de años de anticipación,
ya había dicho lo que se debía de esperar y lo que sucede en aquel momento histórico con su nacimiento era basado en lo que ya Dios un día había dicho. Si Dios dijo que había sido una virgen, de una virgen tendría que nacer. Mira lo que dice Isaías, el capítulo 11, el verso 1 al 9. Isaías capítulo 11, verso del 1 al 9. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguir por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguir con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrillo se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Dice el verso 7, la vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, mira esto, porque la tierra será ¿qué? Llena del conocimiento de Jehová, como las aguas que cubren la mar. De eso se dijo de Jesús. Eso se dijo de Jesús. La tierra se llenará del conocimiento de Jehová, de lo que Dios era capaz de hacer. Cuando mira los versos anteriores, y no vamos a entrar en detalles de ellos, parecía discrepante muchas de las cosas que está diciendo. Pero esas cosas se podrían dar solamente por Jesús. Y el conocerlas y tener la revelación de lo grandísimo que podía ser Dios en nuestra vida no se iba a dar si no hubiera sido por Jesús, el que se había prometido. Hoy yo quiero que nosotros veamos, y como te decía hace un rato, si había gente grande que se podía destacar en la historia del pueblo de Israel, más grande que todos ellos era Jesús. Más grande que todos ellos era Jesús. Había un destino en Jesús, había un destino más grande que el de Abraham. Abraham, nosotros sabemos que le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Nosotros sabemos que Abraham salió de su tierra con fe, salió buscando una tierra con fe, se fue de su parentela, se fue buscando una promesa con fe. De la misma forma, escucha bien, de la misma forma, a través de Jesús, nosotros podemos buscar sus promesas y su herencia todos los días de nuestra vida, pero no se hace sino es por medio de la fe. A través de Jesús, y este hombre, Abraham, se atrevió a salir por una palabra, se atrevió a creer por una palabra, y nosotros lo hemos estudiado y lo hemos visto, y si tú conoces la historia, sabes de lo que fue capaz de hacer. De la misma forma nosotros lo podemos hacer, pero es depositando nuestra fe en Jesús, depositando nuestra fe en Él, es que verdaderamente podemos buscar de su reino, podemos vivir sus promesas, podemos experimentar la herencia de Dios, es por la fe. Si el pueblo de Dios considera a Abraham como el padre de la fe, Jesús con todas sus enseñanzas da a conocer a Jehová como el Padre Celestial.
Si esta gente podía ver como ejemplo a Abraham, y nosotros muchas veces lo utilizamos en nuestra enseñanza como un ejemplo de fe, dime tú, como te decía hace un rato en los versos que leímos anteriormente, si no podemos recibir todo el conocimiento de Dios a través de Jesús. Y cuando recibimos todo el conocimiento de lo que es Dios a través de las vivencias de Jesús, como no experimentándolo, nosotros podamos tener los mismos resultados y podamos vivir de la misma forma en que vivió Jesús. Difícil. Dificilísimo. Nos da a conocer al Padre Celestial. Asimismo como Abraham pudo conseguir la promesa por medio de la fe, nosotros también podemos acceder a todas las promesas por medio de la fe en Jesús. Mira lo que dice el libro de Mateo. Mateo el capítulo 6. El capítulo 6, el verso 27. Estos famosos versos, y son parte del Sermón del Monte. Recuerda poner todo esto en un contexto de Jesús como rey. Hoy destacando que es nombre sobre todo nombre, mucho más grande que todos estos hombres que podíamos considerar como grandes en momentos históricos del pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que alimento y el cuerpo más que vestido. No es la vida más que alimento. Este es Jesús enseñando. Dime tú si estos principios, y como hemos dicho anteriormente, no es un estándar mucho más alto. Todos nosotros necesitamos alimentarnos. Todos nosotros tenemos que tener vestido. Es parte de la protección del ser humano. Y Jesús está diciendo, no es la vida más que el alimento. O sea, no es la vida más que eso. Y el cuerpo no es más que el vestido. Verso 26, mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Las alimenta. Si el rey era grande y el nombre de Jesús era grande, trayendo en contexto lo que te decía hace un rato, de llevarnos a una dirección a lo que era el Padre Celestial. Dime tú si Jesús, a través de esta enseñanza, hablando del afán, hablando de lo que el hombre centraría su vida, hablando de lo que el hombre muchas veces en su escasez se dirige hacia Dios, él comienza entonces con eso mismo a dirigirlo al cielo, dirigirlo al Padre Celestial, y cómo el Padre Celestial puede estar consciente de todo ello. Vuestro Padre Celestial las alimenta, y le hace una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Sería una locura si yo le digo eso a ustedes hoy. Mínimo, montándose en el carro, hablan mal de mí. Mínimo. Por respeto no me insultan, pero mínimo se montan en el carro y empiezan a hablar. ¿Se cree este? ¿Está loco ahora? Que yo venga a decirle, hey, esto es más importante que esto y esto. Y el esto y esto son cosas que realmente son necesarias para vivir. Que estás pendiente a comer. Si hay algo más grande. Y llegaste aquí esmayado. Imagínate tú, eso es lo que está pasando aquí. Jesús centrándolos en lo que verdaderamente era grande. ¿Quién por más de vosotros que se afane, verso 27, podrá añadir a estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Dice: la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Y qué dice? Hombres de poca fe. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos?
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene el famoso verso, yo creo que un verso muy poderoso, y quiero que entremos en un detalle en específico en el día de hoy. Dice la palabra del Señor, el verso 33, mas buscad, ¿qué dice? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Está hablando el rey, le están trayendo un contexto de rey, está enseñando el reino de los cielos y le está diciendo, si a ti te preocupa esto y te preocupa esto, que naturalmente hablando te tiene que preocupar, hay algo mucho más grande. ¿Qué es lo más grande? El reino de los cielos. Si tú estás en búsqueda de esto y de esto, Él está diciendo, no tienes la fe suficiente. ¿La fe suficiente en qué? La fe suficiente en el Padre Celestial, que es capaz de suplir esto y esto. De darte la capacidad de que puedas suplir esto y esto. Él está diciendo, si andas detrás de esto y esto, tienes poca fe. Pero si buscas, y no es buscar solamente, ¿qué dice? Primeramente. La gente muchas veces no va a tener problema con buscar. El problema es si se busca primeramente. La gente no tiene problema en buscar. Hay mucha gente que dice, yo busco de Dios. Yo no me atrevería a juzgar la búsqueda de Dios de nadie, porque yo no estoy 24/7 con la gente para saber si busca o no busca a Dios. Pero cuando uno mira ciertas acciones, actitudes, vivencias, prácticas, tú sabes que pueden tener la intención de buscar, pero no necesariamente de buscar primeramente. Pastor, ¿y cómo puedes llegar a esa conclusión? Yo no quiero llegar a ninguna conclusión, pero yo quiero que tú llegues a tus propias conclusiones. ¿Y cómo tú vas a llegar a la conclusión si tú estás viviendo buscando el reino de Dios primeramente? El reino de Dios y su justicia por las añadiduras. Si tú te pasas detrás de las añadiduras, quiere decir que no estás buscando primeramente. Estás buscando. Está duro. Difícil. Dificilísimo. Cuando nosotros miramos esa palabra buscar, escucha bien para que tengas una perspectiva justa de lo que se refiere Jesús. Y el escritor, mientras plasma al rey hablando, Mateo mientras se escribe, imagínate a Mateo transcribiendo con una conciencia de rey. Está hablando de reinado, ese reino de los cielos, es algo mucho más grande. Dice la palabra del Señor, esa palabra buscar, por hebraísmo, recuerda que fue escrito en el hebreo, significa adorar. Pero es una adoración que requiere de esfuerzo y requiere deseo. Tienes que desear. Tienes que desear. Esa palabra, una vez más, buscar, tiene que ser un deseo. Yo deseo buscarle. Pero no se puede quedar en el deseo. Una vez más, es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Yo deseo cambiar mi vida. Yo deseo buscar de Dios. Yo deseo congregarme. Yo desearía tener un espacio en mi tiempo para poder llegar a la iglesia. Yo desearía trabajar menos. Yo desearía, ¿verdad?, no tener que hacer estas cosas para poder esto. Es que no es solamente deseo. Parte de la adoración y de creer y reverenciar a aquel rey, a aquel Señor, el del reino de los cielos, el que me hace vivir el reino de los cielos. No solamente es el deseo, sino que es todo el esfuerzo que yo voy a hacer para realmente buscarle. Es el deseo con el esfuerzo lo que me hace realmente buscar el reino de Dios y su justicia. No es solamente el esfuerzo y es el deseo. Escucha bien, porque esto está poderoso. Esto está poderoso. Es que mientras está la búsqueda y está el deseo, va a llegar el aspecto del cuestionarse, del cuestionar.
Y cuando te cuestionas, esa palabra buscar en el original lo que te está dirigiendo es que te lleva a una posición de averiguar, pero no solamente averiguar mediante, escucha bien, la indagación. Cuando tú buscar es averiguar, es la indagación. Y no vas a averiguar y no vas a indagar si no es a través de la palabra, si no es a través de exponerte a la palabra, si no es a través del deseo de ver la palabra, si no es a través del esfuerzo de sentarte con la palabra. Una vez más, es buscar primeramente, pero ese buscar requiere una vez más de mi adoración a ese rey. Y mi adoración a ese rey está basada en deseo y en esfuerzo, pero ese deseo y ese esfuerzo se va a traducir en cuestionar, pero los cuestionamientos van a indagar, los cuestionamientos me van a llevar a averiguar y voy a llegar a las conclusiones que me dirigen al reino de los cielos. Cuando llego a vivir el reino de los cielos, las demás cosas me son añadidas. Eso es poderoso. Buscar primeramente es primero en tiempo, es primero en lugar, es primero en orden de importancia. Y sí, te voy a preguntar en el día de hoy, ¿cuánta importancia le das al reino de los cielos? El sacrificio de llegar hasta aquí, el sacrificio de conectarte, dice que hay una importancia. Tú sabes todas las cosas que se pasan en el día. No es lo mismo en la semana. Los domingos tiene ese reto de bregar con otro Dios. ¿Con qué Dios? Con Sabanás. Los chistes mongos, eso que hacen los pastores. El domingo es el único día que tengo de descanso. Y empiezas una lucha con el Dios Sabanás para salir. Pero seamos sinceros, los domingos las peleas que se dan es porque no sabes qué copa ponerte, porque los muchachitos se tardan más. Esas son las peleas de los domingos. Pero los martes, los días en semana, que tienes que bregar con el cliente, que tienes que bregar en la casa, que tienes que bregar con la cocina. Hoy yo iba a hacer un video para que la gente viera la vida de un pastor. Yo estoy terminando el mensaje en el counter mientras mi esposa está ahí, ¿verdad?, cocinando. Y aquí tengo a la nena que no quiere hacer las asignaciones, pero tienes que hacer las asignaciones. Y en lo que yo estoy aquí terminando, estoy aquí bregando con las asignaciones y aquella cocinando. Y entonces la señora de la casa, la pastora de esta iglesia, te dice, pero coopera, estudia a la nena. Y le dije, magnífico, yo la estudio y que predique otro esta noche. Pero es la verdad. Eso es lo que se da. Es la lucha. Pero tenemos que decidir qué colocamos primero. Qué fácil porque tú eres el pastor. Yo soy pastor hace 1 año y medio. Pero toda una vida lo que me propuse fue, a pesar de cualquier cosa, poner a Dios primero en tiempo, primero en lugar. Y escucha bien porque esto es lo más grande de esta palabra. Primero en orden de importancia. Primero en orden de importancia. Dios debe ser el primero en orden de importancia. Buscar primeramente. Buscar primeramente. Primero en tiempo, primero en lugar, primero en orden de importancia. Requiere deseo, requiere esfuerzo, definitivamente. Me voy a cuestionar, pero cuando averigüe, cuando vaya a la indagación por su palabra, voy a estar convencido de todo lo que hace por mí y todo lo que hace por mis añadiduras. Y la añadidura es lo que coloca en tu vida adicionalmente. Fíjate que la gente piensa que sería lo primero y la añadidura no es lo primero, la añadidura es lo adicional. Lo primero es Dios, la comida es lo adicional. Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo primero es el Padre Celestial, lo adicional, el vestido. Fe te lleva
a relacionarte con lo primero y te lleva a entonces experimentar y a colocar lo adicional a tu lado. Es colocar adicionalmente, es agregar y es poner algo a mi lado. Es a mi lado. Muchas de las cosas que nosotros comenzamos a buscar a Dios, las ponemos al frente. Y mientras no están, caminan, y yo camino tras la búsqueda de ellas y busco a Dios para que me las dé. Cuando busco primeramente el reino de Dios y su justicia, esas cosas no caminan al frente. Esas cosas caminan a mi lado. Yo necesito provisión. La provisión está a tu lado. Tú necesitas sustento. El sustento está a tu lado. Porque lo que buscas primeramente es al Dios que da la provisión, es al Dios que te da la herramienta, es al Dios que es capaz de poderte brindar todo lo que proviene de Él, todo lo que es capaz de tener, todo lo que quiere que puedas vivir en tu vida. Y luego que le enseña eso, le dice a esta gente: así que no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Mañana vuelven a ser las 8 de la mañana. Y lo único que necesitas en tu vida es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El que es más grande que Abraham. El que es más grande que David. El que es más grande que Moisés. David llegó a ser reconocido como alguien especial dentro del pueblo de Dios. Como te dije hace un rato, hasta el día de hoy, de los reyes que más pueden sobresalir. Derrotó a aquel gigante, el más temible, Goliat. Siendo rey, conquistó ciudades, derrotándolas junto a su ejército. No lo miras en Primera de Crónicas, el capítulo 18, por ejemplo, estableció a Jerusalén como la capital. El pueblo judío esperaba un rey del linaje de David. Alguien que derrotara a sus enemigos y se enseñoreara de las naciones. Pero Jesús trajo otra enseñanza. Jesús trajo una enseñanza diferente acerca de los enemigos, acerca del gobierno. Mira muy rápido el libro de Mateo, el capítulo 20, el verso 25 al 28, dice la palabra del Señor: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Mira el sistema de gobierno de este rey. Los reyes se ponen sobre la nación. Los reyes van por encima. Los reyes, y dice, mas ustedes, con ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así trabaja nuestro rey. El rey que presenta a Mateo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Imagínate si ese rey te da una importancia impresionante a ti. A ti. A ti. A ti. El libro de Mateo, el capítulo 5. Ya estoy terminando, el verso 38 al 48. Dime tú si el estándar no es más alto, pero mira la capacidad de ese rey. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no restáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica,
déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, mira cómo habla este rey. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que te aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así a los gentiles? Verso 48. Sed pues, ¿qué dice? ¿Vosotros qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Y muchos de nosotros sabemos que esa palabra perfecto a lo que se refiere es a estar completos. Sé perfecto, como el Padre que está en el cielo es perfecto. Y mira el rey la dirección que le está dando a la gente con un estándar tan alto como este. Al enemigo, ora. El que te ultraje, el que te fastidie todo, ora. Eso te dice este rey. El que te amargue el cuero, ora. Sé perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como te decía hace un rato, esa palabra puede ser completo si ya la conocemos. Nos lleva a un estado de madurez como creyentes. Pero si algo yo quiero resaltar en el día de hoy es que esa palabra perfecto lo que te quiere decir es que te lleva a partir hacia un punto o a un objetivo definido en tu vida. Ese punto se perfila o se lleva como un límite. Ese punto sería la conclusión de un acto o un estado en ti. Una vez más, es un punto o un objetivo definido. ¿Y cuál debe ser nuestro punto o nuestro objetivo definido? Hacer como Jesús. Hacer como el Rey Jesús. Que está diciendo que los gobernantes aplastan, pero Él iba a ser aplastado para que nosotros tuviéramos vida eterna. Hacer como Jesús. Hacer como la muestra del Padre en la tierra. Aquel que te dice a los enemigos, ámanlo. Un rey más grande que David. Un rey más grande que David. Y para concluir en el día de hoy, si hay algo que yo le pido al Señor que puedas experimentar, es una libertad más grande que la libertad que vivió el pueblo de Israel con Moisés. Cuando nosotros miramos el libro de Éxodo, y no voy a entrar en los versos, y miras el capítulo 12, del 1 al 7, cuando la palabra del Señor dice que el ángel de la muerte pasaría por las casas de los judíos, había una sangre de un cordero que cada una de las familias tendría que sacrificar y pintar los dinteles de sus puertas para que aquel ángel de la muerte pasara de largo. Iba a ser la señal para que aquel ángel de la muerte pasara de largo. Y si aquello fue poderoso para que esta gente pudiera experimentar libertad, dime cuánto más es poderoso que aquel rey haya ido a la cruz y no marcara solamente los dinteles de las puertas de tu casa, de las puertas de tu hogar, sino que marcara tu vida para siempre. Es Jesús. Es la libertad que recibimos a través de Jesús. Aquel pueblo pudo salir de Egipto hacia la libertad, pero hubo uno que salió de Egipto para hacernos libres.
Jesús salió de Egipto para hacernos libres. Entraron en una comparación entre Moisés y Jesús, se pudiera entrar y se dice, por supuesto, que Moisés sale de Egipto y se despoja de su linaje real y de su trono para traer salvación a todo aquel pueblo, pero Jesús regresa de Egipto, se hace hombre una vez más, como te dije hace un rato, para traer salvación a su pueblo, para traer salvación a cada uno de nosotros. Nosotros vemos como Moisés pudo cruzar las aguas del Mar Rojo, significando una nueva vida para él y para su pueblo, pero nosotros vemos cómo Jesús cumple con el bautismo para que viéramos a un rey, cómo se hacía hombre, como tú y como yo podía experimentar lo que se experimentó de parte del Padre, todo en el plan divino para nuestra libertad, todo en el plan divino para el perdón de nuestros pecados. Nosotros vemos un Moisés como estuvo en el desierto durante 40 años, pero vemos un Jesús como estuvo en el desierto 40 días y vence al enemigo de manera personal, pero más adelante con su muerte y su resurrección lo vencería por él y por ti. Es la libertad que nosotros recibimos de un rey. Nosotros vemos a un Moisés como recibe la ley en el monte, pero nosotros hemos visto muchos de los versos que se escriben con las enseñanzas de Jesús también en un monte, una nueva enseñanza, una enseñanza que trae un rey y que tú no vas a poder hacer real en tu vida si no practicas lo que te dije hace un rato, que busques primero su reinado, y cuando buscas primero su reinado puedes experimentar todas las añadiduras. Mi oración en el nombre poderoso de Jesús es que en las próximas semanas, y mientras te expones esta palabra y comienzas a ver a Jesús y comienzas a indagar en Jesús, y los martes indaguemos en Jesús, y los martes busquemos a Jesús, y los martes surgen preguntas, pero cada pregunta que yo me haga de Jesús que sea una contestación que me acerque más a Él, y mientras nos exponemos a su palabra, que esa palabra se haga una realidad en tu vida y que tú puedas experimentar una fe más grande que la fe de Abraham, porque Jesús la experimentó y yo la puedo experimentar. Más allá de Abraham, la puedes experimentar a través de Jesús. Que tú puedas experimentar a un rey que es mucho más grande que David, que es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que pueda experimentar una libertad más grande que la que experimentó el pueblo de Israel en un momento dado, porque el libertador de libertadores es el que te hace conocer la verdad. Con esa verdad te hace ser verdaderamente libre, y Él es Jesús. Jesús, el que tiene un nombre sobre todo nombre. Y esa es mi oración en el día de hoy y en los próximos días. Amén. Levanta tus manitas al cielo, ya nos vamos a ir.